Decía el psicólogo norteamericano Carl Rogers, la única persona educada es aquella que ha aprendido cómo aprender a cambiar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los conversatorios en Casa de América. Hoy conversamos con Álvaro González Alorda, que es experto en transformación. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar en este programa, Julio. Bueno, Álvaro ha colaborado en un centenar de empresas de más de 30 países, 15 de ellos latinoamericanos: Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Perú, México, Ecuador, Brasil, Nicaragua, Centroamérica, todos los de Centroamérica. Vives en un avión un poco, ¿no? Bueno, el año pasado, en el 19, Google me informó a final de año si le das la posibilidad de dónde has estado, y me dijo que le había dado como 8 veces la vuelta al mundo. Te impresiona un poco, pero en realidad no es tan complicado, porque cuando vuelas a América, bueno, en el fondo tienes que dormir 30 noches en un avión, lo cual también tiene su desafío. Pero bueno, ya tengo un poco la costumbre, me pongo mi pijama, me tomo una pastilla. Me acuerdo que hace unos años un amigo me hablaba de ponerse el pijama en un vuelo y yo decía, ni de broma. Pero entonces, eso es lo que estaba pensando yo. Claro, o sea, ni de broma. Yo decía ni de broma, y así volé muchos años, pero de repente un día dije, ¿y sí, sí? Y entonces voy al baño, me pongo mi pijama, abro la puerta del baño, la gente me mira de arriba abajo diciendo, se ha puesto un pijama. Y entonces se me acerca una azafata y me dice, si yo pudiera, haría lo mismo. Y ya con eso me quedé tranquilo. O sea, Álvaro González Alorda, experto en transformación, y el hombre del pijama en el avión. Bueno, escribiste hace una década tu primer libro, Los próximos 30 años, y decías que de 2010 a 2040 iban a ser los años más interesantes de la historia de la humanidad. Ya han pasado 10. Primera valoración, ¿se está cumpliendo el pronóstico? Fíjate, en el año 2009 yo estuve en Londres en un evento organizado por Leaders in London. Estaba Ben Sander, director de la Orquesta Filarmónica de Boston, un director de orquesta increíble, un tipo de unos 70 años, pero con más energía que un chico de 19 años. Entonces dio una sesión muy interesante, muy energética, hizo reír a la gente, llorar a la gente, interpretó una canción, y entre todo ese torbellino de cosas dijo una frase: los próximos 30 años van a ser los 30 años más fascinantes en la historia de la humanidad. Lo escribí en mi cuaderno, y cuando regresé a Madrid, repasando las notas de aquel evento, de repente esa frase como que voló, empezó a tomar vuelo, y me di cuenta de que esos años que estaban pasando era el comienzo de una enorme transformación acelerada por la tecnología, que estaba cambiando modelos políticos, sociales, económicos, de educación, de comunicación, y que había mucha gente que estaba dormida. O sea, que mucha gente no estaba aprovechando todo ese potencial de transformación que hay. Entonces me di cuenta de que hay toda una generación, nuestra generación, tú y yo, los que nos están escuchando hoy, somos parte de la misma generación. Yo creo que somos parte de la generación puente, que es la primera generación en la historia y la única que ha atravesado el puente del mundo analógico al mundo digital. Quizá los más jóvenes cruzaron este puente en pantalón corto, con trenzas, jugando, distraídos. Y quizá los más veteranos ya cruzamos este puente con peso sobre los hombros y el vértigo que da la responsabilidad profesional, la responsabilidad personal. Pero no importa, da igual cómo lo cruzamos, estamos al otro lado del puente, el mundo ha cambiado. Y quizá es un buen momento para darse cuenta de cómo estoy aprovechando todas las posibilidades que me ofrece el mundo de hoy para cambiar el mundo desde las coordenadas espaciotemporales que se nos entregan. Yo creo que cada uno de nosotros tiene 3 plataformas de transformación para cambiar el mundo: su familia, sus amigos, su empresa. Y esos 3 espacios, cuando uno se los toma en serio y se construye y se trabaja y se desarrolla como persona, el potencial de transformación es absolutamente fascinante. Esa fue la intuición que yo tuve en los próximos 30 años, y a día de hoy diría que se confirma el pronóstico de que estos años iban a ser fascinantes. Lo están siendo. Desafiantes también. He visto una enorme riqueza y despliegue en la vida de muchísima gente, pero creo que todavía falta mucho por hacer. Escribes también en ese libro que hay 2 tipos de personas. Te refieres a la empresa, pero también seguro que sucede en la vida, ¿no? Que son los espectadores y los protagonistas. Es interesante, porque efectivamente durante muchos años los modelos industriales, digamos, se han replicado a las corporaciones. Entonces la gente está en una empresa y hace lo que le dicen y hace su rol, y entonces es muy fácil que uno subcontrate su desarrollo y su crecimiento al Departamento de Recursos Humanos. O sea, parece que uno solamente puede crecer al ritmo que determina, pues ahora asciendes, o ahora haces esto, lo otro, y en realidad estamos a un clic o a 2 clics
del mejor conocimiento del mundo, de las fuentes de conocimiento, de vídeos, de libros, de programas, de una cantidad de cosas que cuando uno las utiliza a su propio servicio le permiten crecer mucho más rápido, dentro de la propia organización o fuera como emprendedor. Entonces, hace falta como diseñarse cuál es el propósito de vida. ¿Yo para qué estoy aquí? ¿Realmente qué es lo que quiero hacer con mi vida? Y muchas gentes te encuentras que ni siquiera ha pensado cuál es su propósito de vida. Pero cuando alguien piensa cuál es su propósito de vida y se determina a utilizar el talento que ha recibido, las oportunidades que ha tenido, tal vez hemos nacido en una familia que nos ha dado 3 comidas al día y nos ha dado cariño, seguramente un cariño imperfecto, pero hemos recibido cariño y hemos recibido educación en buenas instituciones educativas y uno trabaja en una organización que, bueno, eso es un tesoro extraordinario desde el que influir. Entonces mucha gente tiene esas coordenadas, tiene esas plataformas de transformación, pero necesita alinear su vida, su talento, con esas oportunidades de transformación que tiene de la sociedad, de los demás. Y cuando la gente se pone a trabajar en su propio desarrollo, entonces dejan de ser espectadores y se convierten en protagonistas de su propia historia. Hablaremos de las personas. Sí que antes de nada me gustaría que nos pudieses aportar tu visión general sobre las empresas, ¿no? Has colaborado con más de 100, como decimos, en 30 países, 15 de ellos latinoamericanos. ¿Qué debe hacer una empresa para triunfar? ¿Qué debe hacer para perdurar en el tiempo, que es su objetivo, ¿no? Yo creo que hoy en día dirigir una organización, sea pequeña, mediana o grande, es como navegar en mitad del océano en mitad de una tempestad. Cuando estás en una tempestad en el océano tienes primero que mirar afuera, qué está pasando ahí fuera, qué altura tienen las olas, qué velocidad tiene el viento, desde dónde sopla, y tomar decisiones sobre cómo orientar estratégicamente tu organización, rediseñar el modelo de negocio, rediseñar el modelo de organización, los procesos, la tecnología, y eso es muy importante. Pero cuando estás arriba en el puente de mando, pues el capitán del barco anda tan cansado como el resto, noches sin dormir, la carga se cae, los marineros se dan codazos unos a otros. O sea, dirigir y liderar en tiempos de cambio es fatigoso. Y del capitán del barco se espera, sea al frente de su familia, de un equipo, de una gran organización, se espera firmeza, aplomo, serenidad. Entonces, realmente el gran desafío de perdurar como organización es tener esa capacidad de entender lo que está pasando fuera, orientar estratégicamente bien a la organización, pero quizá el desafío más grande, el más antiguo, el más universal, no es un desafío técnico, no es un desafío de modelo de negocio. Es el desafío de construir un carácter que te permita asumir las responsabilidades de liderazgo que tienes al frente de tu familia, de un equipo o de una gran organización. Porque es desde ese liderazgo, desde el que construyes un gran equipo con el que realmente eres capaz de seguir navegando en la tempestad que no parece que vaya a amainar pronto. ¿Y cuáles deben ser las características de un líder? Yo creo que un líder de una organización debería tiene 3 prioridades. Otra cosa es que las cumpla. Las 3 prioridades de un líder son la estrategia, el desarrollo de personas y la operación del día a día. Lo que hemos visto en estos años es que muchos líderes están muy orientados a la operación, están desbordados. Muchos están en colapso digital. Tienen 5.427 emails esperando en su bandeja, utilizan WhatsApp como herramienta profesional donde se mezcla con lo personal, no utilizan las herramientas adecuadas, tienen un manejo de la agenda muy pobre, viven desbordados, con ansiedad, no descansan. Entonces, son gentes que no tienen más que tiempo para la operación. Y entonces, en el fondo, se convierten en gestores de lo técnico. Y van quizá creciendo la organización y pueden acabar con un puesto rimbombante en un comité ejecutivo, pero siguen teniendo mirada de gestor. Y se despreocupan de la estrategia. Y para tener tiempo para la estrategia uno tiene que saber delegar y desplegar y empoderar al equipo para tener tiempo para pensar. Sobre eso hay poco. Observamos que hay poco tiempo para pensar en la agenda de los directivos. Y por otra parte, el gran problema es que la segunda responsabilidad, estrategia, desarrollo de personas, la subcontratan a recursos humanos. Y dicen, oye, a ver si me organizas un curso, un programa, me envías a la gente a un taller, o envías a un speaker motivacional que los anime un poco porque están decaídos, y no funciona. Ese modelo no funciona. Lo que funciona es un líder que es capaz de inspirar y de acompañar a su equipo en su desarrollo. Pero para eso hace falta desarrollar capacidades de mentoría, capacidades de acompañamiento. Y yo creo que hay como 3 cualidades que uno debe tener para ser capaz de acompañar con legitimidad a su equipo en su crecimiento como personas y como líderes. La primera es asimetría de conocimiento o de experiencia. O sea, tú necesitas saber algo más que la persona a la que acompañas para poder, digamos, precisamente nutrirla en su desarrollo.
En segundo lugar, bueno, quizá puedes tener más experiencia de gestión, de dirección de empresas, en ese trabajo. Eso es la parte más fácil, vamos a decir. En segundo lugar, hace falta una vida inspiradora. Y esto se pone más complejo. Porque la única posibilidad de que muevas a otro, que inspires a otro a hacer algo con su vida, es que tu vida sea inspiradora. No que sea una vida perfecta, pero que sea una vida esforzada, digamos, que inspire al otro a cambiar y que vean la autenticidad y la integridad en tu vida. Por tanto, vida inspiradora. Y en tercer lugar, hace falta método. Porque si uno no tiene método para acompañar, para ayudar a la gente a conocerse, a diseñar su estrategia de desarrollo, a aterrizarla en el día a día, a nutrirla con libros, vídeos, acompañarlo con conversaciones, si no hay ese método, al final el acompañamiento de liderazgo de ese supuesto líder son pequeños exabruptos de liderazgo, lecciones de la vida, pero que tienen muy poco impacto en la vida de las personas que acompañamos. Hay que aprender a acompañar, hay que aprender a viajar juntos en ese viaje de transformación. Has dicho una palabra clave que es la palabra conversaciones, ¿no? Porque un líder también se convierte en líder, perdura como líder, se afianza como líder a través de las conversaciones con los subordinados, ¿no? Lo explicas en otro libro, de Token Manager, cómo deben ser esas conversaciones. Fíjate que esa fue una intuición que tuve en el primer libro, Los próximos 30 años. Un año después, la editorial me dijo, otro libro. Y dije, ok, tengo un tema, la conversación. En aquel entonces, 2011, yo tenía la intuición de que en un contexto donde la tecnología nos ofrecía cada vez más posibilidades de comunicarnos, estábamos empezando a reemplazar conversaciones que requieren el cara a cara por mensajes enviados por distintas plataformas digitales. Y esa tendencia a reemplazar conversaciones que requieren del cara a cara por mensajes estaba generando conflictos en las familias, en los equipos, en la sociedad, conflictos innecesarios. Por eso me pareció importante recuperar el arte de la conversación, para no convertirse en un líder, sea en tu familia o en tu equipo, que es como un francotirador, que escondido detrás de un teclado y una pantalla envía mensajes desde la distancia, sin atreverse a afrontar esas conversaciones cara a cara, esas conversaciones pendientes. Me decía un amigo hace tiempo, y esa fue quizá la frase que me disparó a escribir ese libro, le contaba un problema con una empresa y me decía, ¿sabes qué? A ese problema le falta una conversación. Y yo creo que si cada uno aborda sus conversaciones pendientes, tu familia tendría otra cara, tu equipo tendría otra cara, tu organización tendría otra cara. El mundo sería distinto. Pero hay conversaciones y conversaciones, ¿no? Tiene que haber un método también para abordar esas conversaciones. Pienso que hay conversaciones, claro, el arte de la conversación esto es una conversación. Qué maravilla esta posibilidad de, tu trabajo es una belleza, poder conversar con personas y viajar a través de esas conversaciones a otros mundos, a otras ideas. Aprender a conversar es aprender a una conversación con un hijo, una conversación con un colega, con tu pareja, una conversación con un amigo. Y yo lo que me doy cuenta es que hay como dos dimensiones importantes en esas conversaciones de la vida. Uno es preparar muy bien la argumentación, o sea, construir un mensaje sólido, bien armado, bien fundamentado, que interpele la cabeza de la persona. Pero también es importante ser capaz de interpelar al corazón. Y eso requiere empatía. Entonces, cuando logras combinar una buena argumentación con la empatía adecuada para esa conversación y preparas bien la conversación en esas dos variables, es posible que la conversación sea inspiradora. En estos años yo me he encontrado gente que tiene muchas conversaciones pendientes. ¿Quién no las tiene? Todos las tenemos. Y en el trabajo de mentoring que hacemos, de acompañar a empresas, a equipos directivos, a personas en concretos, haciendo cálculos recientemente pensaba, yo creo que me he asomado a 500 corazones. Y si tú me preguntas, ¿y qué has visto ahí dentro? He visto muchas conversaciones pendientes. Te pongo un ejemplo de entre muchísimos que podría poner, y lo pondré lo suficientemente descafeinado para respetar la intimidad de esta persona naturalmente. Pero hace unos años estoy en un viaje de trabajo en una ciudad de un país de América y hay una persona que me dice, yo te llevo al aeropuerto. Yo conocí a esta persona, me había hablado de su hijo, me contaba que su hijo quería ser astronauta, me había mostrado alguna foto y entonces, bueno, pues tenía cierta confianza con él, pero me dice, yo te llevo al aeropuerto. Y digo, no te preocupes que hay un carro que me va a llevar. Y dice, no, yo te llevo, de acuerdo. Y entonces en el viaje me dice, fíjate, yo me soñé una vida de excelencia. Me fui a estudiar a una universidad de Estados Unidos, hice esto, me formé, quise construir una familia, una vida plena. Yo me soñé, tenía mucha energía, pero ¿sabes qué? Hace un año me separé
y de repente una especie de frío ártico me entró en el corazón. Solamente veo a mi hijo cuando me toca según el acuerdo de divorcio. No sé qué me pasa. Y claro, esto te lo suelta alguien, te lo confía en un viaje al aeropuerto y yo digo, bueno, ¿cómo reacciono? Yo me acabo de leer un libro de John Eldridge que se llama Wild at Heart, Salvaje de Corazón. Y es un libro muy interesante, es muy gringo, es un libro que habla sobre cuáles son las 3 palancas que mueven el corazón de un hombre. Su mujer tiene un libro sobre el de la mujer. Creo que el libro del hombre es más breve que el libro del de la mujer, porque el corazón de una mujer es mucho más rico que el del hombre, así como de una manera cómica lo digo, ¿no? Entonces yo le dije, mira, acabo de leer este libro y este libro tiene una idea interesante, y es que hay 3 palancas que mueven el corazón del hombre. Una aventura que vivir, una batalla que pelear y un corazón que conquistar. Una aventura que vivir. Un hombre necesita una aventura grande en la vida, soñarse algo, emprender un negocio, formar una familia, ir a otro país, algo que movilice su energía. Si no tiene una gran aventura en su vida, si no tiene un gran sueño, acaba con aventurillas de poca monta. Una batalla que pelear. Hay algo en el hombre que el hombre necesita, o sea, se construye peleando. Antiguamente el hombre peleaba por defender a su familia, por cazar animales, por defenderse de la tribu vecina. Quizá hoy en día la gran pelea a lo mejor no es hacia afuera, es hacia adentro con los demonios que se te pueden meter en el corazón. Pero esa batalla, incluso por mejorar, te engrandece. Y un corazón que conquistar. Creo que no hay mejor versión de un hombre que cuando está tratando de conquistar el corazón de la persona a la que ama. Entonces, me atreví a decirle una batalla que pelear, una aventura que vivir, una batalla que pelear, un corazón que conquistar o que reconquistar. ¿Por qué no hablas con tu mujer? Se hizo un silencio, llegamos al aeropuerto, me dio un abrazo y me dijo buen viaje, y yo le dije buen viaje también, aunque el suyo era de una naturaleza distinta. Volví 2 meses después. Dije, llego a las 11:30 de la noche y me dijo, yo te recojo. Bueno, olvídate que son las 11:30, yo te recojo, de acuerdo. Cuando llego al aeropuerto, se abre la puerta que separa a los viajeros de choferes, familiares, amigos. De repente me encuentro a este amigo con su hijo, colgado del brazo, los dos con una sonrisa olímpica. Nos damos un abrazo, nos metemos en el carro, sienta a su hijo detrás y en cuanto queda dormido se da la vuelta y me dice, hemos vuelto. ¿Cómo? Dice, ese mismo día compré ese libro. Ese mismo día me preparé la conversación más difícil de mi vida y fui a hablar con mi mujer. Estamos juntos. A mí me produjo una emoción que no puedo explicar, pero pequeñísima comparada con las 2 subsecuentes emociones. La siguiente es cuando me dice unos meses después estamos esperando un hijo. Pero esa noticia quedó enterrada en 1000 cosas y un año después estoy navegando por mi timeline de Facebook y veo a su hijo jugando con su hermano pequeño. Entonces me doy cuenta de que una conversación es capaz de cambiar la vida, es capaz de engendrar vida, una vida que tiene ojitos en la cara y que puede mirarte. Entonces concluí que vale la pena estar pendiente de esas conversaciones transformadoras que todos podemos tener en la vida. Desde luego es una historia para no olvidar, ¿eh? Estamos hablando del liderazgo, del líder, pero sí que me gustaría hablar del resto. El resto, que queremos transformarnos, que queremos dar lo mejor de nosotros mismos. ¿Cómo? ¿Hay un método? ¿Cómo se hace eso? En estos años hemos visto que hay un fenómeno en las organizaciones o un modo de gestionar el talento al que nosotros llamamos turismo académico, que es la lógica de envías a tu gente, a la alta dirección las envías a las mejores escuelas de negocio del mundo. Las envías a Harvard, a Stanford, al Instituto de Empresa, al IES, a Headspring, de acuerdo. Al siguiente nivel los envías, pues, no sé si estás en América, los envías a Miami, el siguiente a Cartagena de Indias, el siguiente lo formas en los bajos de un hotel con un facilitador local. Y parece que si vas a 1 o 2 cursos al año, ya te estás desarrollando y formando. Ese modelo está roto por el eje, no funciona. Nosotros hemos visto a mucha gente que tiene en su currículum un montón de instituciones educativas de primer nivel y que su grado de desarrollo es muy pobre. Entonces, nos hemos dado cuenta de que es que en el fondo el modelo formativo, digamos, vigente es solamente interpela a 2 dimensiones del ser humano, la cabeza y a veces el corazón, pero no llega a las manos. Entonces me parece que es importante entrar en un modelo distinto en el que eres capaz de ayudar a la gente a aterrizar en sus hábitos y en todas las dimensiones de su vida, no solamente en el trabajo, su desarrollo. Entonces el gran desafío de transformación en las organizaciones, yo creo que es entender que el modelo de turismo académico está roto, no funciona.
Es mucho más interesante trabajar en un proceso en el que ayudas a la gente a construirse una estrategia, a aterrizarla en todas las dimensiones de su vida y acompañarles en ese desarrollo. Y cuando alguien está en ese modo, cuando alguien está trabajando, poniendo la cabeza y capturando ideas, poniendo el corazón y haciéndolo parte de su vida y bajándolo a las manos, cabeza, corazón y manos, entonces eso sostenido en el tiempo genera transformación. El desafío de transformación en las organizaciones es meter cabeza, corazón y manos. Y estas manos es lo que más falta. Dices en ese libro, en Cabeza, Corazón y Manos, que la transformación duele. Igual que ponerse a dieta, igual que hacer un programa de entrenamiento exigente. Definitivamente. Y esa transformación es muy difícil abordarla en solitario. Nos hemos dado cuenta de que tiene una enorme riqueza cuando trabajamos con equipos directivos, es poner a todo el equipo directivo, empezando por ellos, a trabajar en su desarrollo y a compartir. Esta es mi personalidad, yo me veo así. Creo que tendría que trabajar aquí, en lo profesional por aquí y en lo personal en esto. Y también esta competencia que tengo que desarrollar, tendría que dar más feedback, tendría que hacer esto. ¿Qué os parece? Entonces, cuando se produce este diálogo, este feedback entre los distintos miembros del equipo, entonces se produce un nivel de desarrollo muy superior. Entonces, creo que también aquí hay algo interesante dentro de este dolor de la transformación, es que cuando te asomas a muchos corazones ves que hay mucha gente que tiene una vida desequilibrada. Y como no empieces por el equilibrio, estás perdido. Hablamos de las 5 Ds, que son descanso, deporte, dieta, dieta intelectual, dimensión espiritual. Entonces, de una manera masiva lo que te encuentras es a mucha gente que no descansa lo suficiente, que no duerme las 7-8 horas y que no tiene una buena calidad de sueño. Eso es algo trascendental, resolverlo. En segundo lugar, el deporte, el ejercicio para el corazón y también para la musculatura. Yo hubiese deseado que a los 20 años me dijeran, cuida tu espalda. ¿Cómo voy a cuidar mi espalda? Mi espalda está muy bien. O sea, no tiene ningún problema. Bueno, pero es que si no fortaleces la musculatura del abdomen, de la espalda, luego vienen dolores, incomodidades tremendas, las cervicales. Entonces, descanso, deporte, el adecuado a tu edad, algo que te guste. Dieta, pues una comida equilibrada es enormemente importante. Y ahora entramos en un tema todavía más importante, que es la dieta intelectual. Y lo que hemos visto es mucha gente que se dedica a trabajar con la cabeza y con el corazón y tiene la misma dieta intelectual que un millennial perezoso. Claro, cuando tú estás en una organización y trabajas con tu cabeza y con tu corazón, necesitas nutrir, igual que alguien que trabaja con las manos necesita trabajar, o sea, una dieta apropiada para estar de sol a sol trabajando en la construcción o en el campo. Entonces, cuando tú trabajas con tu cabeza y corazón, ¿qué le estás echando? Lo que vemos es mucha gente que tiene, digamos, su dieta intelectual se la tiene entregada a algoritmos de Netflix o de otras plataformas y que ven una serie tras otra y no han leído y no se han cultivado. Y entonces se nota como la falta de riqueza para asumir esas posiciones de liderazgo. Nosotros sugerimos a la gente con la que trabajamos es como mínimo 20 libros al año. La gente dice, 20 libros al año, perdón, yo creo que no he leído 20 libros en toda mi vida, ¿no? Pero lo decía recientemente alguien, imagínate que este año lees 20 libros y al año siguiente otros 20 y al siguiente 20 más. En 5 años, ¿cómo serás tú dentro de 100 libros? ¿Cómo será tu capacidad conceptual, tu capacidad de comunicación, tu riqueza humana, tu conocimiento del ser humano, tu capacidad de viajar por el National Geographic del alma humana? Entonces, una dieta rica, por supuesto, puedes ver algunas series, pero buenos libros de historia, buenos ensayos, buenos artículos, buenos vídeos, buenos podcasts, literatura. ¿Qué importancia tiene la literatura? ¿Qué necesidad tenemos de viajar a través de esas historias, viajar por el tiempo, meterse en el alma de otras gentes? Entonces es cuando uno adquiere la riqueza para enfrentar los desafíos más grandes que tiene la vida, que no son de naturaleza técnica, que son de naturaleza humana. Bueno, pues después de estos 3 libros de management, de liderazgo, acabas de publicar una novela que se llama Riverview, media vida en busca de un corazón habitable, y que la protagonista es mujer, y además es una mujer latinoamericana. ¿Por qué tenemos que leer este libro? Fíjate que, haciendo un recorrido para encontrar la pregunta, yo me he hecho la pregunta también, me la han hecho recientemente, es ¿qué hace un consultor que se dedica a la transformación de organizaciones escribiendo una novela? Tengo que ir un poco atrás para encontrar la respuesta. En el 2010 escribí los próximos 30 años un libro sobre desarrollo personal. Funciona, la editorial dijo otro. The Talking Manager, un libro sobre la conversación. Me pidieron otro, dije, no tengo nada más que decir. Necesito más experiencia vital. Me paso 10 años trabajando en transformación
observando a muchas organizaciones y personas, y nunca encuentro como una idea que me arrebate para escribir un libro, porque es un esfuerzo insensato, hasta que el junio de 2019 estoy en Escocia de vacaciones. Y la noche de Pentecostés me despierto, y como no hubo nada, ningún milagro, ninguna cosa especial, pero de una manera clarísima veo que el libro siguiente se tiene que titular Cabeza, Corazón y Manos. Y que puede ser el diálogo entre un mentor y una mentorizada. Sara es una chica de Medellín, lista, rápida como una ardilla, apasionada, un poco dispersa. Y Oliver se dedica a tener sesiones de mentoring con altos ejecutivos. Sara es una de ellas. Entonces, Oliver es el hombre más exigente y más juicioso y más, digamos, disciplinado que puedas imaginar. Entonces, Oliver le pone retos a Sara y Sara tiene que cumplirlos. Entonces, yo escribo este libro desde ese diálogo en el que va poniéndole retos. Los retos acaban siendo personales, planteamiento, nudo y desenlace, y al final un anexo metodológico. Esto es lo que hay que hacer para acompañar a una persona en un proceso de transformación, o al menos nuestra experiencia. Publico ese libro, un libro de management, y de repente hay gente que me dice, yo soy Sara. Y digo, ¿cómo? Sí, yo soy Sara. Y empiezan a hablarte de Sara como un personaje real, y otra persona dice, yo tengo de Sara hasta la vena que se me pone en la frente cuando me enfado. Y otro te dice, y un hombre te dice, yo soy Sara. Digo, entonces la gente te habla de Sara, de Oliver, hay gente que te dice, el libro me ha conmovido. Y eso suscita a mí el deseo de escribir una historia con personajes literarios que puedan dar vida a un mensaje de transformación, que es en lo que llevo trabajando toda mi vida. Desde el año pasado, yo el 11 de marzo estoy aquí en Madrid, vuelo a México, aterrizo en México y de repente miro hacia atrás y el mundo se ha cerrado, España se ha cerrado. Me quedo 50 días varado en México, lost in translation, sin posibilidad de viajar. Entonces, de repente, surge la posibilidad de volver a Europa y entonces vuelvo a Europa. Fue difícil, México, Toronto, Londres, un amigo me dice, vente a mi casa en Oxford, y el día antes me dice, ¿no será que haces un periodo de aislamiento voluntario por el tema de la pandemia? Busco un Airbnb rápidamente, sin mirarlo, vuelo, llego a Heathrow, tomo un Uber, y de repente me encuentro en mitad de la campiña británica en un sitio increíble. O sea, no era Downton Abbey, ni siquiera el escalón super, pero era una casa maravillosa. Entonces estoy allí, me paseo durante un montón de días por la campiña británica y de repente un día descubro Cumnor, una aldea, Riverview, que es una casa, y dije, este es el lugar en el que quiero contar esta historia. Entonces lo que hice fue arrojar a Sara a los desafíos de ser madre, mujer, alta ejecutiva. Y el por qué he escrito este libro es porque estos años me he encontrado muchas personas que quieren vivir una vida de excelencia, que tienen incluso una mirada trascendente de la vida, creen en un más allá, pero en el fondo uno no encuentra mejor proveedor de felicidad que uno mismo. Entonces uno se diseña una vida de seguridad económica, una vida de mis experiencias placenteras, comidas ricas, viajes. Está todo bien. Incluso la vida se sofistica. Un barco. No, mejor que un barco, un amigo con barco, así no tengo ni que cuidarlo, ¿no? Pero por más que sofistiques la vida, la sed de felicidad que hay en el corazón humano es tan brutal que no la sacia ninguna colección de planes sofisticados. Entonces el verdadero peligro que tenemos hoy en día es la desesperanza. ¿Es esta realmente la felicidad a la que aspiro? Con todo lo que he trabajado, con todo el esfuerzo que he hecho. Entonces el mensaje de Riverview en versión breve es, no importa cuánto se te haya complicado la vida o cuánto tú hayas contribuido a que se te complique, y a veces somos expertos en complicarla, que Dios, la vida, lo que tú quieras, siempre es capaz de reacomodar toda la historia de la humanidad para volver a ofrecerte hoy, aquí, ahora, a través de una conversación, un encuentro, un libro, una carta, a través de experiencias muy anodinas, volver a ofrecerte otra vez un preludio de la felicidad que te espera para toda la vida. Pero solamente eres capaz de recibir esos regalos si te sientas en el asiento del copiloto y renuncias a una felicidad de autodiseño y te entregas a hacer lo más grande que puedes hacer, que es servir a los demás. Entonces, la vida se llena de regalos insospechados y uno recupera la esperanza. Álvaro González Alorda, experto en transformación. Muchas gracias por estar en estos conversatorios en Casa de América y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Julio. Y a ustedes les esperamos aquí en el mismo lugar, dentro de una semana, el mismo día, a la misma hora. Seguiremos conversando.